Lo dijo en la primera hora. Estaba tratando de validar a esta hora si había algún anuncio adicional por parte de las autoridades sobre el tema de los racionamientos. Y ha sido un fin de semana, querida audiencia, marcado por la incertidumbre. Bájale la musiquita, Dito. La musiquita, muchas gracias. El fin de semana fue un fin de semana de incertidumbre y voy a volver a señalar algo que en este espacio ustedes me han escuchado mencionar recurrentemente, ¿no? El silencio fortalece el rumor. Es una máxima de la comunicación estratégica. Y el problema es que, digamos, si no hay información clara, uno no puede planificar. Hasta este momento, y planteo a mis colegas que aportan con este espacio también para enriquecer el comentario, si es que tienen alguna referencia de alguna declaración oficial sobre lo que se difundió este fin de semana. Un comunicado del Ministerio de Energía, del Ministro de Energía, comunicado interno, documento interno, y un documento del SENACE sobre racionamientos para el sector industrial. Esto generó reacciones del sector industrial, del sector comercial e incluso decisiones de una de las empresas más emblemáticas de este país. Una de las llanteras más grandes de este país, ubicada en la provincia de Azuay. Y no tengo referencia hasta este momento. Estuve revisando las cuentas del Ministerio de Energía y Minas y también las cuentas oficiales del gobierno y no hay una declaración sobre este tema. No encuentro esa declaración sobre este tema. Entremos en materia para revisar qué fue lo que pasó el fin de semana. Y vamos a hacerlo de manera cronológica, más allá de que primero se difundió un comunicado del SENACE, o una carta, un documento interno del SENACE, y al día siguiente se distribuyó, se difundió, se hizo viral un documento igualmente interno del ministro de Energía y Minas. Pero empecemos primero con este último, por la fecha, 4 de octubre. Póngame el primer documento, por favor. A ver, y esto no ha sido desmentido por si acaso por las autoridades. Con fecha 4 de octubre del 2024. En la parte pertinente de este documento, que es firmado por el economista Octaviano Antonio Goncalves Sabinovich, ministro de Energía y Minas, la parte que está resaltado en rojo, subrayado en rojo. Mientras dure la emergencia energética en el país y se mantenga el periodo de racionamiento a nivel nacional, los clientes regulados industriales del grupo AB2, detallados en el acuerdo ministerial tal del 25 de septiembre del 2024, deberán reducir el consumo de energía eléctrica que es tomado desde el Sistema Nacional de Transmisión, o sea, del Sistema Nacional Interconectado, en al menos el 50% en el periodo de 8 horas a 18 horas de cada día. De la ejecución de esta directriz se encarga el SENACE, que es el Operador Nacional de Energía, y la ARCONEL, que es la Agencia de Regulación y Control de Energía. Lo firma el ministro. Entonces, el ministro el 4 de octubre dispone la reducción del consumo de energía eléctrica para el sector industrial en al menos el 50% entre las 8 y las 18 horas. Ojo, es durante el día. Y es la producción de las industrias. Esto fue el 4. ¿Qué se emite el día 5 de octubre? Póngame el siguiente comunicado. Y esto fue lo primero que se viralizó el fin de semana. Con fecha 5 de octubre, un día después de ese comunicado del Ministerio de Energía y Minas, aparece este comunicado dirigido al señor ingeniero Eduardo Mauricio Jácome Berresueta, gerente general subrogante de la Corporación Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNLP. Firmado por el ingeniero Diego Agustín Orbe Maya, subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. Y en la parte pertinente, lo que está subrayado dice: pongo en su conocimiento la disposición imperativa y de cumplimiento obligatorio, ahí por si acaso hay un error tipográfico, e inmediato, disposición imperativa y de cumplimiento obligatorio e inmediato,
emitida por el SENACE, el Operador Nacional de Energía, referente a proceder a reducir el consumo hasta el 100%. Ojo que en el primer comunicado el ministro dice 50%, pero aquí se dispone hasta el 100% para el sector industrial en el periodo de 8 a 18 horas, todos los días, por un periodo de al menos 15 días hasta recuperar las reservas energéticas de la central de Masar. Esto se difundió el fin de semana. Gracias. Sobre esto, hasta este momento, no existe una sola referencia por parte del Ejecutivo. No hay un post, no hay un comunicado, no hay una declaración, no hay una confirmación, no hay un desmentido, no hay una aclaración. Silencio absoluto, sepulcral. No dicen nada. Por lo menos digan, sí, esto va a pasar. O no, esto es falso. No dijeron nada el fin de semana. Que alguien me explique, porque no entiendo eso. Porque lo lógico era que expliquen la naturaleza de estos comunicados. Y obviamente permitir que el sector industrial, en este caso, que es el directamente afectado, sepa qué atenerse. El único comunicado oficial del Ministerio de Energía y Minas fue el siguiente. Póngame el comunicado. Está el único, de ayer, donde se anuncia el nuevo cronograma de racionamientos para esta semana. Ayer, 6 de octubre. El Ministerio de Energía y Minas informa los cronogramas de suspensión del servicio eléctrico para el periodo que va del lunes 7 al jueves 10 de octubre del 2024. Conforme al anunciado, los cortes del servicio se mantienen en los siguientes rangos. De lunes a jueves hasta 4 horas seguidas, de 0 horas, entre las 0 horas y 8 de la mañana. Por ejemplo, en mi sector me cortaron desde las 5 de la mañana y el corte estará hasta las 8 de la mañana. Hay gente a la que le han cortado en el curso de la madrugada. Y hasta 2 horas seguidas, entre las 18 horas y las 22 horas. Vuelvo a citar mi caso personal. En mi sector me van a cortar de 20 horas a 21 horas. Y así pasa con otros sectores. La ciudadanía puede consultar el horario específico de su distribuidor en el siguiente link, y hay un enlace en la página web del Ministerio de Energía y Minas, que es www.recursosenergia.gov.es. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de nuestros canales oficiales. Bueno, ¿quieren que nos informemos a través de los canales oficiales, queridos amigos y amigas del Ministerio de Energía y Minas? Yo les invito a que por lo menos expliquen este intercambio de comunicados del fin de semana, sobre el cual, vea, mutis camino al foro. Pero mientras las autoridades, que son las llamadas a salir al paso y explicar la naturaleza de las decisiones que están tomando, si se filtran documentos, si se filtran comunicados, oigan, salgan y digan, para que la gente sepa qué hacer. Porque lo peor es cuando no se dice nada y resulta que ni el sector comercial, ni el sector industrial, ni el sector financiero, ni los ciudadanos del sector residencial tenemos información y no sabemos a qué atenernos. Y esto ya generó reacciones el fin de semana. La primera en reaccionar fue la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, María Paz Gervis, que publicó el siguiente post en su cuenta de X. Póngame el post de María Paz Gervis. La grave crisis energética es el resultado de un modelo estatista. La realidad es que el país no tiene electricidad. Sin embargo, pretender que la crisis se soluciona con racionar al 100% la energía del sector industrial de 8 a 18 horas por los próximos 15 días. Atenta contra el empleo, contra los ciudadanos. El sector industrial es el motor de la economía. Y si lo apagan, van a generar una crisis económica y social. La factura va a ser mayor a mediano plazo. Lo dice María Paz Gervis. Más allá del primer párrafo, que creo que en este momento cuestionaron el modelo estatista, como dice ella en este momento. Creo que hay que hablar de lo coyuntural, de lo que nos ofrecieron al inicio de este año y de lo que no se ha podido cumplir en el curso de este año. Pues no se entiende. Y ella es muy crítica y advierte que esto atenta contra el empleo y contra los ciudadanos. Y recuerda, por supuesto, que el sector industrial es el motor de la economía. Aquí cuántas veces no se ha dicho que el sector privado es el motor de la economía y sin embargo el sector privado lo perjudican. Porque por supuesto, no es que todas las empresas tienen generadores para aguantar todo el día, pues.
De 8 a 18 horas estamos hablando de 10 horas. Es probable que las grandes industrias sí tengan esa capacidad. Pero ¿qué pasa con las medianas industrias u otras que pueden ser grandes pero no tienen esa capacidad de tener generadores para tenerlos prendidos durante 10 horas todos los días? ¿Me explico? ¿Cómo reaccionó también la Cámara de Comercio de Quito, cuya presidenta públicamente ha apoyado a las ejecutorias del presidente Noboa? Por ejemplo, la señora Mónica Heller abiertamente estuvo de acuerdo con el aumento del IVA, lo cual a mí me llamó poderosamente la atención, porque está claro que el aumento del IVA iba a repercutir en el sector comercial que ella representa. Ella abiertamente le ha apoyado al gobierno en algunas de las decisiones y lo ha hecho público. Ayer reaccionó la Cámara de Comercio de Quito. Póngame el comunicado. Pronunciamiento sobre la desconexión del sector industrial. La Cámara de Comercio de Quito expresa su profunda preocupación ante la decisión del COE Nacional de desconectar al sector industrial de 8 de la mañana a 6 de la tarde durante los próximos 15 días para proteger el parque energético y el embalse de Mazar en estado crítico. Entendemos la gravedad de la crisis energética y la necesidad de tomar medidas urgentes. Creo que todos entendemos la gravedad de la crisis energética y la necesidad de tomar medidas urgentes. Eso no significa que aplaudamos todo lo que está pasando, ¿no? Hay que tener sentido crítico. Sin embargo, estas acciones no deben ser implementadas sin considerar el impacto devastador en la producción, el empleo y la economía. Instamos a las autoridades a revisar esta medida y buscar soluciones alternativas en coordinación con el sector privado. Proponemos la conformación de mesas técnicas con representantes de cada gremio y facilitadores expertos para encontrar medidas menos drásticas como un uso más eficiente de la energía y un plan de generación de energías alternativas. Las empresas de comercio e industrias no podrán sostener empleos en estas condiciones. Es esencial que además de enfrentar la emergencia, se protege el motor productivo del país. Reiteramos nuestra disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones que equilibren la sostenibilidad energética y la estabilidad laboral sin sacrificar la producción nacional. Comunicado de la Cámara de Comercio de Quito sobre este tema. Pero ¿qué pasó además el fin de semana? Sin respuestas oficiales, sin comunicado oficial, sin declaraciones oficiales por parte de las autoridades, tenemos estas reacciones de dos gremios importantes. La Cámara de Industrias y Producción a través de su presidenta y la Cámara de Comercio de Quito a través de este comunicado. Pero resulta que una de las empresas más grandes del austroecuatoriano, el exgobernador de la provincia de Azuay, Matías Sabat, generaba esta alerta el último fin de semana en su cuenta de X sobre la paralización de las operaciones de Continental. Póngame el comunicado de Continental. Cortes inesperados en las industrias por la emergencia eléctrica. Dice, comunicamos a todo el personal que debido a la decisión imprevista, y lo pone entre comillas, del SENACE, ponen de la SENACE, pero es el SENACE, es el Operador Nacional de Energía, de desconectar y dejar sin energía eléctrica al sector industrial en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde los próximos días, lo cual nos ha tomado por sorpresa este día, sábado 5 de octubre, desde las 13 horas, cuando tuvimos el primer corte de energía sin aviso confirmado. O sea, ya pasó el fin de semana, no les avisaron. Eso dice el comunicado, no les avisaron. Ocasionando la paralización de la planta y las consiguientes pérdidas que esta interrupción genera. Hemos tomado una primera acción, que es suspender las actividades laborales en el proceso de producción, tanto el día sábado 5 de octubre, como el domingo 6 de octubre y el lunes 7 del presente año, en todos los turnos. ¿Se dan cuenta? 3 días de paralización en una de las empresas más grandes del país y que forma parte del motor de la economía del austroecuatoriano. Esta parada obedece a un evento de fuerza mayor, ya que no es viable prender y apagar las máquinas continuamente. Nos encontramos buscando acercamientos con el Ministerio de Energía para una afectación menor a nuestra producción. Solicitamos mantenerse atentos a los canales oficiales de la empresa a través de los que se informará de las siguientes acciones a tomar este próximo día lunes. O sea, Continental va a hacer un anuncio el día de hoy. Gracias. Y decía justamente el exgobernador Matías Sabat, a quien lo cito, justamente posteaba este comunicado, una de las industrias más representativas del austro del Ecuador, Continental Tire Andina, suspende 3 días su actividad productiva debido a las improvisadas decisiones del gobierno nacional. Es que, ¿saben qué? Por favor, yo no entiendo cómo se pueden tomar decisiones. Está claro que la situación en las centrales hidroeléctricas es compleja y ahí podemos abundar
en establecer responsabilidades, que nos vendieron la idea de que en enero ya no iba a haber apagones, de que con la nueva ley iba a venir abundante inversión extranjera, que la barcaza, que no sé qué, lo que ustedes quieran. Todo eso podemos discutirlo. Pero en este momento, ahorita, ¿qué se hace en este momento? Y si hay una situación crítica, ¿por qué no convocar a un diálogo con el sector industrial y con el sector comercial para que estos sectores, que son el motor de la economía, sepan qué hacer y sepan a qué atenerse? Porque no se entiende. No se entiende cómo se toman decisiones a espaldas de los que van a ser directamente afectados. Por lo menos vean, reunámonos y veamos qué hacemos. ¿Saben qué? Nosotros vamos a hacer esto para que sepan a qué atenerse. Porque no solamente hay un impacto desde la parte netamente industrial y comercial, sino en la parte humana. Aquí tienes una empresa, tenemos una empresa que no va a trabajar durante 3 días. ¿Qué pasa con la mano de obra? ¿Qué pasa con el sector laboral? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa si esto se prolonga más de 15 días? ¿Qué va a pasar en el próximo estiaje? Que todos los pronósticos dicen que va a ser igual o peor. Porque se habla hasta de una confluencia otra vez con el fenómeno del Niño. O sea, hay una serie de situaciones que afectan hoy y que van a afectar en el futuro. Y si no hay una explicación, no hay un diálogo con los sectores directamente involucrados, sino que entre 4 paredes toman decisiones y encima ni siquiera salen a aclarar la naturaleza de documentos que se filtraron el último fin de semana y sobre los cuales las autoridades del gobierno no han dicho media palabra de qué hablamos. Yo realmente en este punto no entiendo nada. Acá, por ejemplo, me dicen, ¿no? Gracias, María Eugenia. El silencio genera incertidumbre y la incertidumbre abona al rumor. De allí que en crisis el silencio es la práctica más nociva para los públicos. Es una máxima de la comunicación estratégica, que les insisto, no se entiende. Doctora Cordero, buen día. Gracias por sintonizarnos. Saliéndome del tema, del tema energético. Nadie explicó con certeza y abundando en argumentos por qué, por ejemplo, incluyeron a Quito en el estado de excepción. Hay una declaración del señor ministro de Gobierno, sobre cuya naturaleza me parece que al gobierno o las autoridades del Ejecutivo deberían abundar en explicaciones, donde vuelve a hablar de conspiración. Y como dije en el pasado, vuelvo a decir hoy en el presente. Si tienen evidencias de la conspiración, vayan a la Fiscalía y presenten la denuncia correspondiente y expongan ante la opinión pública quiénes son los conspiradores. Yo en lo personal jamás avalaré la conspiración, venga de donde venga, e independientemente del gobierno de turno. Pero si el gobierno tiene evidencias de que hay conspiración, como lo ha venido señalando en varios espacios. Ojo, el presidente de la República en una intervención en el Swiss Hotel, fue la inauguración de un evento de los fiscales, me parece, si la memoria no me es infiel. Ya hablaba de que la toma de TC Televisión en enero pasado había sido provocada para desestabilizar el orden constituido y derrocar al gobierno. ¿Dónde está la denuncia de esa de semejante, la denuncia oficial, ¿no? De semejante revelación del señor presidente? Le han dado seguimiento al tema. En abril, faltando pocos días para la consulta, cuando la señalaron a Andrea Robo y a otros 20 y pico de funcionarios del sector energético, dijeron que había un sabotaje y que querían conspirar para afectar la victoria del gobierno en la consulta popular. ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Hicieron allanamientos? ¿Estigmatizaron un montón de gente? ¿Qué eso pasó? ¿Y después qué? Porque aquí somos un solo hervor. Aquí somos campeones para la venta de humo y el lanzamiento de globos de ensayo. ¿Y hoy qué pasa? El señor ministro de Gobierno, en un abordaje ahí, en las gradas de Carondelet, mientras subía, les dijo a los colegas que había intentos para desestabilizar el orden constituido. Si es que tienen esa referencia, si es que la tienen, yo creo que deberían abundar en la explicación al pueblo ecuatoriano. No se comprende cómo se dice una cosa y no se le explica, cómo se filtran documentos, retomo el tema de racionamientos,
del fin de semana y ni siquiera salen a decir, sí, sí, eso es lo que va a pasar. ¿Alguien sabe? Yo pregunto si María Paz Gervi, si Mónica Heller, si los voceros del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González, me parece que es parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, también de la Cámara de Comercio de Guayaquil, si la Cámara de Comercio si la Cámara de Comercio de Guayaquil o la Cámara de Industrias de Guayaquil, o la Cámara de Industrias de Cuenca, o la Cámara de Comercio de Cuenca, o el resto de cámaras de la producción, tienen a esta hora claridad sobre los racionamientos. ¿Es el 100%? ¿Es el 50%? ¿Cuánto es? Vean, y a mí me parece completamente cuestionable el hecho de que algunos opinadores en este país, perdiendo completamente el sentido crítico, no puedes, por Dios, no se puede perder el sentido crítico. O sea, no lo entiendo. Si uno destaca que es legítimo, que uno destaque alguna ejecutoria, está bien, pero uno no puede perder el sentido crítico porque eso es parte de la esencia periodística. Porque hay algunos opinadores que se han dado para decir, vean, ¿saben qué? Todos tenemos que arrimar el hombro, entonces que la producción sufra en este momento y que trabajen en la noche. ¿Cómo trabajas en la noche si ni siquiera socializas el plan que vas a implementar? Porque no se socializa, no se les informa. Y yo decía, los líderes, los presidentes, los voceros de estos gremios tienen conocimiento de cómo va a funcionar la cosa. Por Dios. Entonces tengamos un poquito de claridad sobre este tema. Yo hago un llamado respetuoso a las autoridades. Oigan, informen, expliquen qué pasa. ¿Por qué no dialogan con el sector de la producción? Utilicen los medios de comunicación para esto, para informar, para abundar en detalles. Y no solamente ciertos medios, y no solamente a ciertos colegas. Amplíen la visión con el resto de los medios de comunicación. Les va a servir. No es malo comunicar. Háganlo. Porque ¿saben qué? La afectación a la economía va a ser grave. Y dentro de esa afectación a la economía va a haber una afectación al empleo. En este país, como he dicho en varias ocasiones, este país se ha cansado de los ejemplos en los cuales hemos como ecuatorianos arrimado el hombro en un montón de situaciones. Se puede o no estar de acuerdo con el gobierno de turno, se ha arrimado el hombro entendiendo la naturaleza de las cosas. Pues aquí no explican y pasan echándole la culpa a fulano, a sultano, a mengano, perencejo, en lugar de abundar en detalles sobre lo que está pasando, por Dios. Algunos mensajes para cerrar, y ya tengo a nuestra primera invitada conectada. La improvisación del gobierno anterior, y seguimos en lo mismo, preocupa ver que no manejan la coyuntura ni hay planes a mediano y largo plazo. Me dice Caro Zurita. Le envío un abrazo a Leo Berrezueta que está en sintonía. 9 de cada 10 empleos en el Ecuador los produce el sector privado. Esta decisión es un golpe en extremo fuerte al empleo y la economía, gravísimo. Es que gravísimo. Y acá me dice Pati Núñez. Dice, lo más molesto es que los horarios de ayer salieron recién, poco antes de las 6 de la tarde. ¿Cómo se planifica así? Respecto de los cortes de energía para el sector industrial, habría que considerar que los generadores privados de la gran mayoría de industrias son concebidos como sistemas emergentes, no como fuente continua para abastecer de energía, salvo contadas excepciones. Seguramente no es lo mismo una gran cadena de supermercados, estas grandes cadenas que tenemos, con otra industria, por ejemplo, Continental de Azuay, que ha tenido que paralizar para hacer un símil sobre casos que ocurren, ¿no? Normita nos dice, quitar la energía a las empresas es una estrategia, dice, de tinte politiquero y reduccionista que corresponde a una campaña electoral. Dice, quiere hacerse el viento será, con el ciudadano común sobrevalorando la entrega de energía para el uso doméstico. Los trabajadores van a recibir medio salario, del salario que ya está reducido. Acuérdense de lo que pasó en la pandemia. En la pandemia el golpeado fue el trabajador, el bolsillo del trabajador, al que le redujeron el sueldo a la mitad, si es que no perdió el empleo. Con la famosa ley que aprobó el señor Moreno en su momento, ¿no? Que impulsó el señor Moreno. Más el encarecimiento de los productos, dice Nahuel. Dice Javier Salgado, el 100% no equivale a decir cuando se pague la luz cierren, váyanse y acomódense como puedan. Pues no perdamos el sentido crítico de lo que estamos señalando, querido Luis. Esta es mi crítica totalmente constructiva
porque aquí yo hago periodismo crítico, aunque alguna gente dice cualquier cosa. Aquí se hace periodismo crítico. Y aquí se avala y se aplaude. Visión personal de quienes hablan. Se avala y se aplaude lo que considera este periodista dentro de su legítimo derecho a la libertad de expresión, pero también critica. Yo no voy a sumarme a lo que dicen algunos. Es el momento de arrimar el hombro. Trabajen en la noche. O sea, ¿cómo arrimas el hombro si no te informan de qué estamos hablando? ¿Me explico? ¿Cómo arrimas el hombro? Si ni siquiera se comiden en hacer una declaración para decir qué es lo que está pasando, hasta para que las empresas sepan qué hacer. Es imposible así. Cierro el comentario, 7:09. Gracias a Cristian Rivera y atentos a los vecinos de Quito. Reporte de sintonía de Cristian. Gran tráfico vehicular por siniestro de tránsito en la avenida Rumiñahui, sentido Valle, Quito, nos dice. Por eso Dieguito llegó con las justas. Tuvo que ahí buscar unos atajos para llegar acá. Si no, no tenía cómo sacar el programa el día de hoy, Dieguito. Me dice Cristian, 4 heridos y un fallecido de este siniestro de tránsito. Es el reporte que tenemos justamente de la autopista General Rumiñahui. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.